Pero ¿qué va a pasar tanto mañana, el viernes o los días que sean necesarios? A las 7:45 hora de Italia se trasladan nuevamente los 133 cardenales de los 70 países hacia la Capilla Sixtina. Ellos primero pasan a una misa, rezan en la Capilla de Paolina y luego se dirigen entonces a la Capilla Sixtina. En el caso de que en esta primera votación de la mañana haya humo blanco, eso sería cerca de las 4:30 de la madrugada hora de Chile. En el caso de que no haya un acuerdo, porque hay que recordar que se necesitan por lo menos 2/3 de los cardenales para llegar a un acuerdo, es decir, por lo menos se necesitan 89 votos para que finalmente uno de los candidatos sea nombrado. Y en el caso de que haya humo blanco o negro, la fumata sería cerca de las 6 de la mañana hora chilena. ¿Qué pasa ahí? Ya cumpliendo las dos votaciones de la mañana, a las más o menos 12:30 hora de Italia, cerca del mediodía, los cardenales regresan a la casa de Santa Marta, ahí almuerzan, descansan un rato y cerca de las 4 de la tarde hora italiana vuelven a la Capilla Sixtina para realizar podríamos decir, la tarde también de votaciones. Si hay humo blanco en el periodo de la tarde, cerca de las 12:30, 1 de la tarde hora de Chile, podríamos tener entonces el humo blanco. Pero si no si hay humo negro o humo blanco, es decir, si hay acuerdo o no acuerdo, para la tarde finalmente ese horario se trasladaría para cerca de la 1 de la tarde hora chilena y a las 7 de la tarde hora italiana. Ahora, muchos estuvimos pendientes de esta imagen de la fumata blanca, que, bueno, claro, tuvo un protagonista ahí que fue una gaviota que decían los medios internacionales que tenía la primera fila, obviamente ahí una posición privilegiada. Y mucho se ha preguntado cómo funciona finalmente el tema de las chimeneas. ¿Existe una chimenea? ¿Existen dos chimeneas? ¿Cómo es lo que funciona? ¿Qué es lo que se le agrega también? Ahí estamos viendo la imagen de finalmente, claro, salió el humo negro. Pero, por ejemplo, ¿cómo funcionan las señales de humo durante el cónclave? Entonces, después de cada ronda de votación, las papeletas se queman con productos químicos en estufas instaladas en la parte trasera de la Capilla Sixtina, produciendo un humo que indica el resultado de quienes estaban afuera. Estos, no sé si usted, por ejemplo, nosotros sabemos que imágenes adentro del cónclave no podemos tener. Es completamente secreto. Pero lo que pasa es que cada uno de los cardenales tiene que pararse, escribir en una papeleta con su nombre, lápiz y papel, o sea, no su nombre, el nombre del candidato que quieren, que sea el nuevo papa, y se acercan finalmente donde están los 3 escrutadores, tienen que rezar, realizar alguna oración y meter la papeleta en un pocillo, podríamos decir. Y esa cantidad de papeletas las van cosiendo con un cordel. Finalmente, si no se logra un acuerdo, o por lo menos 89 votos de estos cardenales, ese cordón con todas las papeletas se quema. Pero si no hay un acuerdo, se le agrega un químico que hace que el humo finalmente termine saliendo negro, como estamos viendo en las imágenes. A ver si podemos pasar a revisar la gráfica de las chimeneas. Aquí la tenemos. Entonces, humo negro significa que ningún candidato ha obtenido la mayoría requerida de los votos, y los químicos utilizados por el humo negro son perclorato de potasio, atraceno y azufre. No muy limpio, pero bueno, es bastante milenario también el tema del humo. Existen 2 estufas, y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque existen 2 estufas instaladas en la parte trasera de la Capilla Sixtina que alimenta el humo hacia la famosa chimenea. Entonces existen 2, podríamos decir, bases de la chimenea. Uno es un dispositivo generador del humo y el otro es la estufa para quemar las papeletas. Esto se definió también cerca del año 50, cuando para el nombramiento de un papa se confundieron porque el humo no salió medio gris. Entonces mucha gente creyó que había papa, mucha gente dijo no hay papa, y fue una desilusión y fue un momento bastante complejo, obviamente. Y es por eso que desde ese entonces, desde el 58 más o menos, que se comenzó a agregar productos químicos para que el humo sea muy negro o muy blanco, para evitar cualquier tipo de confusión. Y en el caso, efectivamente, de que en estos días salga el humo blanco, significa que los cardenales entonces han llegado a un consenso y han elegido a un nuevo papa.
El químico utilizado acá para el humo blanco es clorato de potasio, lactosa y clorofonia, que es de una resina de ámbar natural procedente de coníferas. Y acá es el mismo sistema. La base de la chimenea está dividida en dos. Tenemos por un lado la estufa más moderna, que fue añadida de hecho en el año 2025, o sea, 2005 más bien digo, y la estufa más antigua que fue fundida en el año 38, tiene grabadas las fechas de los cónclaves en los que se fueron utilizando, y de esta manera se queman los papeles y tendríamos entonces el humo blanco. Ahora, yo les decía, son 133 cardenales, provienen de por lo menos 70 países. Los cardenales que pueden ingresar o participar de este cónclave son solamente los cardenales que tienen menos de 80 años. Y esos datos los pasamos a revisar. Los vamos a revisar después, pero primero vamos a revisar de dónde vienen, porque mucho se ha hablado de que, claro, los favoritos para este cónclave podrían ser los italianos, podrían ser los africanos, y entonces tenemos acá los países con más cardenales electores. Lo vemos acá, en Italia, o procedentes de Italia, son por lo menos 17 cardenales los que están participando en estos momentos en el cónclave. Seguido, por ejemplo, por Estados Unidos, que eso ha llamado bastante la atención, que no sea de otro, que el segundo lugar no sea por parte de otro país europeo. En ese sentido, ellos tienen solamente 10 cardenales. Brasil es el tercer país con más cardenales dentro del cónclave, son 7 cardenales los que están participando, y ahí viene, por ejemplo, España y Francia, que tienen 5 cardenales, Portugal tiene 4, con Polonia también, la India, Canadá y Argentina tienen 4 cardenales. Pero también, por ejemplo, pasa de que algo bien interesante es que el Papa Francisco, antes de morir, él quiso darle voz también a los continentes menos que en la historia, que nunca habían tenido tantos cardenales. Y es por eso que el Papa Francisco, de los cardenales que hoy están en el cónclave, nombró al menos al 80%. Él nombró a 109 cardenales de los que hoy están participando en el cónclave en la Capilla Sixtina. Y eso fue básicamente porque el Papa Francisco quiso darle voz a los países y a los continentes que antes no la habían tenido, porque principalmente antes siempre se concentraban en Europa, en América o en Asia. Bueno, ahora lo que quiso hacer el Papa es que nombró muchos cardenales, principalmente de África y del sudeste asiático y también de Oceanía. Y es por eso que pasamos a revisar el origen de los cardenales electores, pero ahora a nivel continental, que es bien interesante. Lo tenemos acá. Bueno, en primer lugar son Europa, sigue siendo Europa el continente con una mayor cantidad de cardenales electos, y son 53 cardenales. Pero acá un dato no menor es que luego viene Asia con 23 cardenales. En África son 18 y ahí luego saltamos a América del Norte, que son 16 cardenales, perdón, América del Sur primero con 17 cardenales, luego América del Norte con 16 y ahí luego tenemos Oceanía y también América Central con 4 cardenales cada uno. Ahora, ¿cómo funciona el sistema de votación? Tenemos un gol también, a ver si me pueden ayudar y lo ponemos acá. Perfecto. ¿Cómo funciona entonces el sistema de votación? Yo les mencionaba que son 133 cardenales. Antes eran 135, pero 2 cardenales se tuvieron que bajar por problemas de salud. Uno de ellos el cardenal de Valencia y otro también uno de Hungría. Y es por eso que hoy están siendo solo 133. Todos tienen que tener menos de 80 años. Y eso es por eso que, por ejemplo, el cardenal chileno Celestino Aos no pudo participar porque cumplió 80 hace poquito. Se necesitan, yo les contaba, 2/3 del total de los cardenales para finalmente obtener un nombre oficial, es decir, más o menos unos 89 votos. Son 4 votaciones por día, 2 en la mañana, 2 en la tarde. Y ojo con esto, porque nosotros decimos, claro, el cónclave puede durar eternamente. Han habido cónclaves que han durado cerca de 3 años por un tema de guerra y que finalmente no hubo nunca consenso. Si bien en la época moderna han estado en promedio durando 2 a 3 días, de repente 4 días, pero en los últimos 2 cónclaves, tanto en el año 2005, cuando falleció el Papa Juan Pablo II y fue
nombrado Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Ahí duró 2 días y cuando finalmente renuncia el Papa Benedicto XVI en marzo del año 2013, también para la elección de Mario Bergoglio, el Papa Francisco, también fueron cerca de 2 días más o menos en promedio, y es por eso que la tendencia se espera que para este cónclave podríamos tener papa el día viernes, o a lo menos eso es lo que se espera. En el caso hipotético que eso no pasara, ¿qué pasa? Al 5.º día, los cardenales no se realiza una votación. Si en el 5.º día, en los primeros 4 días no hay papa, el 5.º día se destina básicamente para el rezo, para la reflexión, y luego se van retomando también estas votaciones. Esto, y en el caso ya que, por ejemplo, llevaran muchos días, ya llevan 7 días y todavía efectivamente no hay un acuerdo por parte de los cardenales y se llama el estancamiento, se permite también a los purpurados que elijan a los 12 cardenales más votados, y ahí se simplificaría un poco el proceso y sería únicamente por mayoría absoluta. Y si no hay mayoría, lo que yo les explicaba con este sistema de las chimeneas, hay humo negro, y si hay una mayoría, finalmente sería el humo blanco. De hecho, también tenemos, Feli, nuestro director, tenemos los posibles candidatos. A ver si me puedes ayudar ahí. ¿Los podríamos revisar? ¿Me puedo cambiar? Me voy caminando al touch porque en nuestro video wall touch, ahí estamos. Entonces, claro, muchos se ha conversado también lo que les dijo también el decano antes de que comenzara el cónclave, porque él les dice, les entrega básicamente la misión a los cardenales de elijan al papa que necesita hoy la humanidad. No se queden con cosas personales, no se queden con intereses individuales. Aquí se tienen que quedar únicamente con lo que la humanidad necesita en estos momentos. Y es por eso que muchos se han cuestionado cuáles son los favoritos. Y los tenemos acá en un tremendo wall muy dinámico que realizó nuestro equipo de gráfica. Y nosotros veíamos ahí en el apoyo uno de los que más ha sonado también, y es precisamente el cardenal filipino, Luis Antonio Tagle, que es uno de los favoritos porque la gente dice que representa mucho o sigue el legado también que realizó el Papa Francisco. No por algo le dicen Francisco asiático, porque además es de un corte mucho más moderado. Él tiene 67 años, yo les decía, es de Filipinas, y está en primera línea de los pobres, de los migrantes y también de las personas marginadas. Y ojo con esto, porque su elección significaría la continuidad del pontificado de Francisco. Eso, por un lado, es lo que se cree por parte de este cardenal asiático, pero al mismo tiempo, el que siga la continuidad de Francisco le puede a veces jugar en contra con los cardenales que son de un corte más ortodoxo. Tenemos otros candidatos que han estado sonando. Uno de los favoritos también es precisamente, acá lo tenemos, Pietro Parolin, que ha sonado en las últimas horas muchísimo, sobre todo también en estas apuestas que se han estado realizando a través de las redes sociales. Pietro Parolin, ¿por qué? Porque además es italiano. Es italiano, tiene 70 años y es secretario del Estado del Vaticano, también es de un corte moderado y es una figura muy, muy respetada dentro del Vaticano, una figura estable, con una capacidad, y esto es un tema no menor. ¿Y por qué suena tanto como favorita? Porque es una figura que tiene la capacidad de unir tanto a los más liberales, a los más reformistas, como al ala más conservadora de la curia romana, podríamos decir los sectores progresistas y los sectores conservadores. Ahora, dirige la curia romana y la administración central también de la Iglesia. Es otro de los candidatos que está sonando muchísimo en las últimas horas. Matteo Zuppi era otro también, que también es italiano, que ha sonado bastante, y sobre todo él tiene 69 años, arzobispo de Bolonia, presidente además de la Conferencia Episcopal Italiana, y es conocido como el cura de la calle. Acá también sigue mucho la senda de el legado de Mario Bergoglio, centrado en los migrantes y también en los pobres. Y ojo con esto, porque ha estado también interiorizado mucho en conflictos extranjeros y fue enviado papal para el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora, todos los que yo les he mencionado son más de un corte moderado, podríamos decir un poco más también progresistas, pero ¿qué pasa con la otra ala? Podríamos decir la otra vereda de los cardenales que están dentro de la Capilla Sixtina, que son de un corte más conservador o ortodoxo. Por ejemplo, tenemos a Fridolin Ambongo,
que él es cardenal precisamente de la República Democrática del Congo. Él tiene 65 años, para edad dentro de los cardenales es bastante joven, y él es el arzobispo de Kinshasa, es originario de la República Democrática del Congo y es, yo le mencionaba, de un corte sumamente conservador. Él rechazó la doctrina de la fiducia suplicante, la cual de alguna manera permitía también a los sacerdotes bendecir a parejas homosexuales. Además, actualmente es presidente de la Conferencia Episcopal Africana y podríamos decir que es uno de los candidatos más del corte conservador. Pero también, por ejemplo, tenemos a Peter Turkson, lo tenemos acá. El cardenal tiene 76 años y él es cardenal de Ghana, funcionario del Vaticano, fue el primer cardenal de su país y acá, claro, se empieza a notar también más este corte un poco más conservador porque condena el aborto, condena la eutanasia, está en contra de la ordenación de los diáconos femeninos y se ha opuesto también a la criminalización de las relaciones homosexuales en los países africanos. Son varios entonces de los candidatos que están en estos momentos sonando para convertirse en el nuevo líder de la Iglesia Católica. Imagen del día, sin duda. Solamente extenderle la invitación a las 3:30 de la madrugada. Mega Noticias continúa con esta transmisión especial del Cónclave 2025.